buenas tardes, diputados y diputadas. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El señor... Gracias, Presidenta. Buenas tardes a la Comisión, subsecretaria, invitados. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota de la bancada del Partido Socialista de fecha 8 de septiembre, mediante la cual informa que el diputado Daniel Melo será reemplazado en la sesión de hoy por la diputada Ana María Bravo. Y un correo de fecha 2 de septiembre de la directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS Chile, mediante el cual confirma su asistencia a la sesión de hoy. La acompañan las instituciones Red Egresa y Proyecto B. Eso es todo, Presidenta. Ok. Secretario, la orden del día. Entonces, la presente sesión tiene por objeto de tratar las siguientes materias. Continuar con el debate y la votación en particular del proyecto de ley sobre armonización de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, Adolescencia y modifica normas legales que indica a la Ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados con la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Boletín 15.351-07. Para tales efectos y en virtud del artículo 223 del reglamento de la corporación, se ha invitado a la directora de Abogacía y Estudios Aldeas Infantiles SOS Chile, señora Paulina Fernández. Señora Paulina, para que se refiera especialmente a la situación de los jóvenes egresados de residencias de protección. Pero eso lo va a hacer a medida que nosotros vayamos avanzando. Ya estamos en el comparado, por lo tanto, cuando toque el artículo, para que usted pueda intervenir, señora Paulina. ¿Ya? Vamos a continuar y cuando toque el artículo que tiene que ver con el tema referente, vamos a darle la palabra si tiene alguna observación frente al artículo. No, claro, no podemos darle la palabra para que usted pueda hacer una exposición ahora porque ya estamos en el proyecto. Entonces, cuando toque el artículo donde usted tiene alguna observación, le vamos a dar la palabra para que se pueda referir a él. ¿Ok? Ok, retomamos entonces la votación. Diputados, ahí va el secretario a dirigir. Bien, retomamos, Comisión, la votación en el punto, en el numeral 12 nuevo del artículo primero. Esto es en el comparado que tienen en sus pupitres, al final de la página 35, en el numeral 12, que modifica o introduce las siguientes modificaciones en el artículo 66 de la Ley 21.430 sobre garantías y protección general de los derechos, integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Este numeral 12 introduce las siguientes modificaciones. Letra A, y vamos a detenernos en la letra A para hacer una votación porque tiene algunas indicaciones. Dice, intercálase en el literal A, antes del punto y aparte, la siguiente frase: realizando acciones de promoción territorial, así como de gestión integral de los casos. El artículo 66 en cuestión establece, se denomina de las funciones. Las oficinas locales de la niñez deberán desarrollar la promoción, prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de las siguientes funciones. La primera de ellas es orientar a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias en el ejercicio de sus derechos. El texto que el Senado aprobó agrega, realizando acciones de promoción territorial, así como de gestión integral de casos. Sobre este texto se han presentado dos indicaciones, la indicación signada con el número 4 de las diputadas Gamuri y Bravo, para incorporar en esta letra A propuesta por el Senado, a continuación de la frase gestión integral de casos, lo siguiente. A ver, sí, bien digo, es al texto del Senado agregarle además
extender la modificación y agregarle, de igual manera, difundir los derechos de la niñez y los contenidos de la presente ley, de forma tal que, de aprobarse tanto el texto propuesto por el Senado como la indicación, la letra A completa quedaría de la siguiente manera: orientar a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias en el ejercicio de sus derechos, realizando acciones de promoción territorial, así como de gestión integral de los casos. De igual manera, difundir los derechos de la niñez y los contenidos de la presente ley. Antes de proceder a la votación. Subsecretaria, buenas tardes. Le damos la bienvenida para que pueda referirse a la indicación o al texto en el cual han hecho. Muchas gracias, Presidenta. Dos cositas. Uno, creo que esta es una oportunidad de poder precisar mejor, o si se puede, si hay posibilidad de cambiar la palabra que está en el texto aprobado por el Senado. Dice acciones de promoción territorial, así como de gestión integral de casos. La palabra que nosotros estamos ocupando técnicamente es gestión integrada de casos y no integral. No, es una cosa semántica, nada más. El objetivo final es la integralidad, pero la gestión de casos se hace integrada entre distintos actores. Entonces, si se puede cambiar esa palabra, está perfecto. El tema, la moción, la indicación que realizan las diputadas Gasmuri y Bravo, o sea, a nosotros no nos queda bien, es un poco redundante en términos del texto, porque orientar a las familias en el ejercicio de sus derechos tiene que ver con difundir los derechos de la niñez, ¿verdad? Y de los contenidos de la presente ley. Pero no tenemos objeción de que se refuerce en el texto con la indicación que presentan las diputadas. Sí. ¿Alguien más sobre el punto? Secretario, tiene la palabra para referirse sobre lo que indica la subsecretaria del concepto integral, cambiarlo por integrado. La palabra. Presidenta, creo que una de las, en la misma línea la subsecretaria, por cierto, una de las cosas que ha puesto más énfasis esta armonización tiene que ver con apoyar y definir de forma clara el funcionamiento de la OLN. Y supieran la cantidad de trabajo que tienen, entonces más encima le queremos cargar algo que ya de hecho la letra B lo contempla, que habla de que impulsa la participación y toma materias relacionadas con la protección integral de los derechos, es decir, hay un relato que está permanentemente en terreno, ¿no? Con las familias, reforzando que efectivamente quienes son beneficiarios de la oficina tienen derechos, etcétera. Entonces yo también comparto en que primero es redundante y lo otro es que recargar o sobre recargar o poner más énfasis en difundir o salir a ser evangelizador de la ley, la verdad es que les quitaría mucho tiempo en relación a las grandes responsabilidades que tienen en el ejercicio cotidiano en la OLN. Así que yo estoy de acuerdo y en la letra B ya hace relación a ese, de alguna manera, de ese rol. Y lo otro, bueno, estoy de acuerdo con cambiar promoción de atención integrada, gestión integrada. Eso, gracias. Gracias, diputada. Diputado Celedón tiene la palabra. Una consulta. En los artículos anteriores se da un concepto de lo que entiende acciones de promoción territorial. Diputado Celedón, precisamente estábamos conversando aquello y me gustaría que la subsecretaria se pudiese referir a eso, porque era también parte de la pregunta que le íbamos a hacer a ella con respecto a cambiar la palabra integral por integrada de casos. Ahí está. Gracias, Presidenta, por la pregunta respecto a eso. Es un tecnicismo, pero nos parece importante en la lógica de lo que nos decía la diputada Mix respecto del lenguaje en el que estamos generando, digamos que se está trabajando con las normas técnicas. La protección, en la palabra integral la estamos usando para el objetivo de protección integral que tiene la ley. Por eso la ley se llama de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, entendiendo la protección integral como una protección en todos los ámbitos
de los cuales tratan los derechos, ¿verdad? En eso consiste la integralidad de la protección. Una gestión, para eso hay mecanismos y hay tipos de trabajos que se realizan para los efectos de que los niños puedan tener esta protección integral. La OLN las funciones han sido agrupadas, las funciones que establece la ley se agrupan en dos grandes áreas o dimensiones que también la ley las establece, que es por una parte la gestión territorial, que significa hacer todas las labores de promoción de los derechos de la niñez, orientación a los adultos y a los propios niños, toda la línea de participación infantil, todo lo que tenga que ver con el trabajo de protección universal. Es decir, todos los niños de un territorio están, en el fondo, son sujetos de procesos de promoción territorial. Así se entiende, no se trata de que los niños estén en riesgo, sino que se hace el trabajo que la ley llama de protección universal, en los artículos 57 en adelante. Una segunda dimensión del trabajo de las oficinas locales de la niñez es lo que hemos llamado gestión integrada de casos. Ambas cosas contribuyen a la protección integral de los niños. ¿Qué significa esto de la gestión integrada de casos? Significa que aquellos niños que tienen un riesgo manifiesto o que tienen una amenaza o una vulneración de sus derechos, la promoción territorial es insuficiente y se necesita una intervención personalizada con esos niños y sus familias. La forma de hacer esa intervención personalizada es a través de la gestión de casos. La particularidad que tiene aquí la gestión de casos, y por eso el apellido integrada, es porque es una gestión que hace un gestor de casos, pero que no la puede hacer si no hay otros actores como la escuela, como salud, como vivienda, en fin, otros actores que contribuyen a que esa gestión de casos sea eficaz. A esa integración es lo que se llama gestión integrada de casos. No es el gestor de casos solo, no es el trabajador social solo trabajando con el niño y la familia, sino que el trabajador social tiene un equipo, como dice la ley, un equipo multidisciplinario que no necesariamente está dentro de la OLN, puede estar en el CEFAM, puede estar en la escuela, ¿verdad? Que trabajan para que ese niño esté en las mejores condiciones posibles como su familia. Por eso que técnicamente la gestión es integrada porque lo integran distintos actores y el objetivo final es la protección integral. Por eso distinguimos entre algo que es integral y algo que está integrado. Secretario, quizás nos pudiese indicar algo con respecto a lo que menciona la subsecretaría, entendiendo que esta indicación viene con un concepto distinto. Y bueno, lo que dijo ella, pero si nos puede aclarar. Sí, Presidenta, mire, mi pregunta más bien era desde el punto de vista jurídico. Busqué en este rato, buscamos dentro de los textos modificados y los nuevos propuestos, el concepto de gestión integrada no aparece antes ni después a lo largo del texto. Sin embargo, Presidenta, la explicación conceptualmente sí es coherente y a mí en lo personal me aclara y la entiendo perfectamente. No sé, usted siguió la tramitación en el Senado, ¿en qué momento se consideró en el Senado hablar de gestión integral y qué se entendió en ese momento por gestión integral? Si en la discusión se refirió a lo que la subsecretaria describe y después en la transcripción del texto se ocupó la palabra integral y efectivamente eso se debió a un error más bien gramatical que conceptual y lo que más interesa, de orden jurídico, ella tiene razón y no hay problema en hacer la corrección gramatical. En ese punto le pediría a mi colega que insistiera y nos explicara bien para yo poder dar fe de que efectivamente se trata de un error puramente gramatical, de un error puramente gramatical. ¿Secretaria, usted o Carla? Carla. Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, secretario, la discusión en torno a las funciones de la Oficina Locales de la Niñez se ve reflejada en el artículo 66 en adelante, en las diversas letras, orientación, promoción, y en ninguna en específico se habla de gestión integrada de casos, pero sí atiende a
la atención personalizada de cada niño. Y después, más adelante, cuando hace referencia a la protección administrativa, ahí también hace alusión, pero no es explícito, la gestión integrada de casos. Ahora bien, nosotros como subsecretaría desde el ámbito técnico, en las orientaciones técnicas y en cómo están trabajando, se refieren a los dos componentes. Exacto, en el reglamento de las oficinas locales de la niñez, del artículo 66. Exacto, de gestión integrada de casos. ¿Cuánto, Carla? En el artículo 66, una vez que se refiere a las funciones de las oficinas locales de la niñez. Vez podríamos, solo para tal vez registro, podríamos buscar exactamente dónde está esta definición en el reglamento. La ley de garantía instruye a la Subsecretaría de la Niñez de generar varios reglamentos. Uno de ellos son las normas técnicas de ejecución y implementación de la oficina local. Ese reglamento está aprobado ya hace 2 años, con ese estamos funcionando y ahí se desarrolla más en profundidad y se usa a lo largo de todo el texto la gestión integrada de casos. Incluso define los tipos de gestión integrada de casos, eso está en el reglamento, sí, es el reglamento 15. Si es necesario, se puede hacer mención a eso, dado que estamos armonizando y eso ha trabajado así, esa sería la idea. ¿Necesario votarlo entonces? Ya, perfecto. No, necesario votarlo. Presidenta, resuelto ese punto y pasando al segundo elemento, ya que se ha hecho alusión en 2 oportunidades de que se considera que la indicación de las diputadas Gamuri y Bravo sería redundante y eventualmente sobrecargaría la función de las oficinas, sugiero someter a votación exclusivamente por separado primero, en primer término, el texto aprobado por el Senado, al que le voy a dar lectura con el texto corregido. Y después la indicación que sí tenemos que votar obligatoriamente. Entonces, en votación, Ignacia, el texto aprobado por el Senado para modificar la letra A del artículo 66 en el siguiente sentido. Intercalar en el artículo A, antes del punto aparte, la siguiente frase: realizando acciones de promoción territorial, así como de gestión integrada de casos. En votación. Diputado Humada. Están todos. Concluida la votación, Presidenta, resulta aprobado este texto propuesto por el Senado por la unanimidad de 7 votos. Ahora vamos a proceder a votar la indicación de las diputadas Gamuri y Bravo, que a lo ya aprobado extiende la frase con el siguiente texto: de igual manera, difundir los derechos de la niñez y los contenidos de la presente ley. En votación esta indicación. Concluida la votación, Presidenta, resulta rechazada la indicación, solo obtiene 2 votos a favor y 5 en contra. Rechazada. Diputada Ahumada. Era rechazo. Ok. Disculpen, una vez cerrada la votación no hay cómo modificarla. Pasamos, Presidenta, a la indicación asignada con el número 5, que va también a este artículo 66, a un punto del texto respecto del cual el Senado no se pronunció, y es para modificar la letra B del artículo 66 de la ley base sobre la que estamos modificando. Este artículo B dice fortalecer e impulsar vuelvo al encabezado, nos referimos a las funciones de las oficinas locales de la niñez.
Estas deberán desarrollar la promoción, prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de las siguientes funciones. Letra B, fortalecer e impulsar la participación de los niños, niñas y adolescentes, sus familias, comunidades y la sociedad civil en materias relacionadas con la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La indicación de las diputadas Gamuri y Bravo es para agregar a esto la siguiente frase. De manera especial, esta participación se implementará en las mesas interinstitucionales y en los consejos de las comunas. Y se agrega a esta indicación una indicación del diputado Melo que tiene exactamente el mismo texto. Por lo tanto, vamos a considerar que ambas indicaciones se someten en votación conjunta. Diputados, diputadas, subsecretaria, ¿alguna observación con respecto al punto? Ok, subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Tenemos nosotros una observación también técnica respecto de qué se entiende por la participación en la implementación, o sea, que la participación se implemente en las mesas interinstitucionales y en los consejos. Suponemos que en el caso de los consejos estamos hablando de los consejos consultivos comunales y no de otros consejos, pero no sé exactamente cómo eso opera. En el caso de las mesas interinstitucionales, las mesas de articulación interinstitucional son es una instancia de coordinación del intersector para los efectos de que digamos que las OLN cumplan con sus funciones. Estamos en la letra B, que tiene que ver con en el fondo con fortalecer los espacios de participación de los niños. En el reglamento que nosotros tenemos de mesas y en el reglamento que tenemos de participación infantil, está prevista la posibilidad, ni siquiera como posibilidad, está prevista no quiero decir la participación que no se entienda mal, está previsto que los niños que son del Consejo Consultivo Comunal, no cualquier niño, sino que los niños del Consejo Consultivo Comunal, puedan dar sus opiniones y puedan ser consultados por la mesa de articulación interinstitucional comunal. Eso no significa que sean miembros de esa mesa. Entonces, dependiendo de cómo está expresada la palabra participación, es que si esta indicación en el fondo va en la línea de lo que significa la participación de los niños. Si se quiere entender que los niños participen como integrante de la mesa interinstitucional, es un poco complejo, toda vez que la mesa interinstitucional es una instancia de coordinación entre instituciones de la localidad, incluyendo el reglamento permite la participación de organizaciones no gubernamentales que tengan en el fondo oferta en la comuna, pero no así la participación de los niños. Lo que nosotros tenemos como participación de niños es lo que les digo, o sea, la mesa de articulación tiene que consultar a los niños sobre su plan de promoción territorial, es una consulta que está en la responsabilidad de la mesa hacer. O sea, la mesa requiere, para poder aprobar su plan de promoción territorial, haber consultado al Consejo Consultivo Comunal, pero no es que el Consejo Consultivo sea parte integrante de la mesa interinstitucional. Y, la parte de la indicación que dice esta participación se implementará en los consejos de la comuna es tautológico, porque la participación ocurre, por definición, a través de un consejo consultivo comunal. Entonces hay una complicación ahí que creo que sería bueno aclarar para que no se preste para malos entendidos digamos, en el futuro. O sea, estamos totalmente de acuerdo con la participación de los niños y ojalá fuera incidente y no solo consultiva, pero y hemos tratado de que así sea. Entonces, hay como dos partes en la indicación que no sé si pueden tratarse por separado o cómo, pero la segunda parte, que es que la participación se fortalezca a través de los consejos, es completamente tautológico respecto de la ley. Gracias, subsecretaria. Diputada Mix tiene la palabra. Tengo una duda más que nada, porque yo creo que en la letra B está claro, o está explícita al menos, quizás no tan definida en profundidad lo que es participación, pero está explícita la participación de los niños, niñas y adolescentes, sus familias, comunidades y la sociedad civil en materias relacionadas a través del siguiente párrafo, el
que lo complementa en los consejos consultivos comunales. Mi duda es si estas indicaciones, tanto la de Gamuri Bravo y de Melo, lo que al leerlo me da la impresión, ellos más hacen énfasis en la sociedad civil, más que en los niños ni adolescentes de las comunidades. Creo que como por ahí va, más que en los niños y niñas al leerlo. Entonces, bueno, no está ninguno de los autores que nos pueda explicar cuál fue el espíritu de la indicación, pero no hacen referencia a los niños ni adolescentes, ni a su familia, ni a las comunidades. De hecho, la propuesta que está en la ley habla de la sociedad civil. Entonces me da la impresión que es más redundante, no deja a nadie afuera, la letra B, a nadie, habla de los consejos consultivos comunales y que deberán sesionar periódicamente, etcétera, pero tengo la duda cuál era el foco de las dos indicaciones, porque habla de manera especial, pero en realidad en el otro lado no es que diga, no dice manera especial, pero dice fortalecer e impulsar la participación. Entonces no veo que se modifique nada, esa es la realidad. Como que no entiendo para dónde van las indicaciones. Más bien cambia la redacción, a menos que hiciera énfasis, no sé, en un porcentaje de participación mayor a la sociedad civil o a la familia, pero no lo hace. Entonces, no sé si secretario usted lo ve, pero yo veo que es lo mismo, redactado de diferentes formas y a rato medio redundante. Eso. Diputada, ¿hay alguien que quiera hacer alguna observación con respecto a esto, a este punto que estamos tocando? A mí solamente, subsecretaria, bueno, me quedo un poco con lo que usted indica, que más bien, más que consultivos, pudiesen siempre ser resolutivos, que fue una de las cosas que también discutimos harto y que lo planteamos en su minuto cuando estábamos viendo la ley, pero efectivamente yo también encuentro que, bueno, los autores no están hoy día para que puedan defender su indicación, pero creo que lo que dice el artículo acá, el B, está en lo correcto. Vamos a someter entonces a votación, no viendo más palabras. Sí, Presidenta, lo que se somete a votación son las indicaciones 5 y 6, que son idénticas. Las 5 de las diputadas Gamuri y Bravo y las 6 del diputado Daniel Melo. En votación. Sí, diputado Celedón. Finalizada la votación, Presidenta, las indicaciones son rechazadas por un voto a favor, 7 en contra y una abstención. Continuamos, Presidenta. Pasamos al literal B del texto propuesto o aprobado por el Senado, en el que se modifica, más bien se reemplaza íntegramente el literal C del vigente artículo 66 de la Ley 21.430, dentro, insisto, de las funciones de las oficinas locales de la niñez. Entonces, le corresponderá, letra C, detectar oportunamente factores de riesgo que afectan a niños, niñas y adolescentes con el objeto de articular los servicios y orientarlos en el ejercicio de sus derechos para prevenir amenazas o vulneraciones, acompañando a las familias en su rol protector. Para el correcto ejercicio de esta función, las oficinas locales de la niñez contarán con un instrumento de detección de factores de riesgos que les permitirá actuar oportunamente para prevenir amenazas o vulneraciones de derechos de niños, niñas o adolescentes, así como su intensificación. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social y de la Subsecretaría de la Niñez, estará a cargo de la definición, administración, coordinación y tratamiento de los datos personales que conlleve el funcionamiento del referido instrumento de conformidad con la normativa vigente y lo señalado en el reglamento aludido en el artículo siguiente. Respecto de esta indicación, de este artículo, de este numeral, Presidenta, de este literal, de esta letra C,
hay una indicación de las diputadas Camuri y Bravo para intercalar hacia el final, entre la frase de conformidad con la normativa vigente y la frase y lo señalado en el reglamento, la siguiente frase: en concordancia con lo establecido en la ley 21.675, de forma tal que la parte final de esta letra C quedaría de la siguiente manera: el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social y de la Subsecretaría de la Niñez, estará a cargo de la definición, administración, coordinación y tratamiento de los datos personales que conlleve el funcionamiento del referido instrumento de conformidad con la normativa vigente, en concordancia con lo establecido en la ley número 21.675 y lo señalado en el reglamento aludido en el artículo siguiente. Llegó un pelito tarde la diputada Bravo, pero bueno, oportunamente. Algo que indica del texto del Senado, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias. Señalaba el secretario, este literal de la ley fue ampliamente discutido en la comisión del Senado. También a la luz de las dificultades, o lo voy a decir así, imprecisiones que de aplicarse exactamente este literal hemos tenido con esto de un reglamento expedido por el Ministerio, suscrito también por el Ministro de Hacienda, y además todo centrado en la Subsecretaría de Evaluación Social, es decir, centrado básicamente en los datos. Lo que estamos haciendo aquí es un poco, en el fondo, ajustar a las necesidades que tenemos como oficinas locales de la niñez de poder contar con este instrumento de detección de factores de riesgo de forma más homogénea, y no que simplemente por la aplicación de unos datos generales, que en el fondo son datos administrativos, no necesariamente se tome en cuenta en la evaluación las características del contexto y el trabajo que realizan los propios profesionales detectando las situaciones en terreno con las familias. Lo que está en la ley de garantía es un instrumento que está, digamos, está presente, pero que es demasiado, digamos, exageradamente administrativo en términos de lo que dicen los datos administrativos como si fueran la realidad, y en la vida real no funciona así, ¿cierto? Los datos administrativos tienen rezagos en el tiempo, en fin. Por lo tanto, lo que se propuso aquí, lo que se discutió, fue poder contar con un instrumento propio de las oficinas locales de la niñez, que es este instrumento de detección de factores de riesgo, que es mucho más comprensivo que la sola aplicación de los datos administrativos, y la incorporación principalmente de la Subsecretaría de la Niñez en esa definición, y no solamente bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Evaluación Social. No porque haya algo en contrario, sino que porque la Subsecretaría de Evaluación Social es la que cuenta con los datos administrativos, pero es la Subsecretaría de la Niñez la que puede, a través de las OLN, contar con los datos contextuales, que no son necesariamente administrativos. Y por lo tanto se reformuló el texto, y eso va a implicar en términos prácticos también hacer un ajuste al reglamento, porque el reglamento hoy día es simplemente un instrumento con datos administrativos que se está ocupando, pero que igual hay que hacer la segunda parte, que es el análisis más contextual. Eso respecto del texto aprobado por el Senado. Respecto de la indicación, la ley, primero hay un artículo al comienzo de la ley de garantías que dice que se aplican a la ley de garantías todas las normas vigentes relacionadas con las materias que la ley de garantías trata. Y dentro de ella está la ley 21.675. Yo personalmente no entiendo bien por qué está mencionada esta ley en particular en esta normativa, pero, o sea, digamos, en este instrumento de factores de riesgo. O podríamos incorporar otras leyes también que tienen que ver con los riesgos, o si hay alguna razón en particular para que esta normativa se aplique. Eso, Presidenta. Gracias, subsecretaria. Anita María, diputada Bravo, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas y autoridades, subsecretarias. Es solo complementar como para dejarlo más claro nomás.
el señalar en concordancia con lo establecido en la ley 21.675. O sea, es más como técnica legislativa para eso. Secretaria, entonces. Subsecretaria. Termino solamente una consulta, no sé si es consulta o afirmación práctica. En términos prácticos, al establecer acá esto en concordancia con lo establecido en esta ley, en la práctica entiendo que significa que el instrumento de factores de riesgo tiene que considerar los elementos que están en esta ley, ¿cierto? ¿Cómo se lee? No hay problema en hacer eso, pero simplemente quiero saber cómo se lee en términos prácticos. Veo, no la conocía de esta manera. La ley 21.675 estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. ¿Cómo se vincula la ley sobre los niños, niñas y adolescentes? Por cierto que hay, no sé, el vínculo. Pues, subsecretaria. No. Si la subsecretaria ahí consideran que incluso podría enredar el articulado esta indicación, la retiro. El tema es que la firmé junto con la diputada Gasmuri. Entonces tendría que retirarla ya también. Vamos a votar separado entonces. Sí, porque está en conjunto con la diputada. Presidenta, entonces vamos a someter en votación separada el texto aprobado por el Senado de esta nueva letra C, a la que ya le di lectura, no la vamos a repetir por su extensión, y posteriormente vamos a votar la indicación. Por lo tanto, en votación, el literal C propuesto por el Senado para el artículo 66 de la ley 21.430. En votación. Del Senado, que está entre las páginas 37 y 38 del comparado. Y votaron todos. Presidenta, concluida la votación, este texto propuesto por el Senado, aprobado por el Senado, es aprobado a su vez por la unanimidad de 11 votos. Procedemos a continuación a someter a votación la indicación de las diputadas Gasmuri y Bravo, que intercala hacia el final de este texto ya aprobado por esta comisión la alusión a en concordancia con lo establecido en la ley 21.675. Abierta la votación. Gasmuri. No la puede retirar. Si puede votar, usted está reemplazando. Sí, vote. Ya votó. Concluida la votación, Presidenta, esta es rechazada esta indicación por 9 votos en contra y 2 abstenciones. A continuación, Presidenta, sí, 38. Hay que pasarla del diputado Melo, ¿cierto? Yo tengo aquí una del diputado Melo. ¿O está mal puesto? No, está mal. Ya. Sí, está mal puesto. Pasamos a continuación a la letra C del texto aprobado por el Senado, a este numeral, que a su vez reemplaza el literal D del artículo 66, es decir, la letra siguiente, la siguiente función de las oficinas locales de la niñez, y la reemplaza por el siguiente texto: de iniciar, gestionar, monitorear y poner término a los procedimientos de protección administrativa de los derechos de los niños, niñas o adolescentes regulados en la presente ley.
Diputados, ¿hay alguna observación con respecto a aquello? Estamos en la página 38, por si acaso. ¿No? ¿Subsecretaria tiene alguna? No, ya. Entonces lo sometemos a votación. En votación está el literal C, que reemplaza a su vez la letra D del artículo 66. Realizada la votación, Presidenta, esta modificación a la letra D del artículo 66 es aprobada igualmente por la unanimidad de los 11 diputados presentes. Pasamos a la letra D del texto aprobado por el Senado respecto de las modificaciones al artículo 66, y esta letra D suprime y elimina del texto del artículo 66 los literales E y F y reenumera o redesigna las siguientes literales que pasan a ser E, F y G respectivamente. Presidenta, como son artículos que, o sea, es decir, funciones que se eliminan, más que darle lectura, lata lectura, es larga, la subsecretaria puede explicar su eliminación. Sí, gracias, Presidenta. La eliminación aquí tiene que ver con una concordancia con lo que viene más adelante y con, en el fondo, hay unas repeticiones respecto del proceso. Todas estos elementos que están suprimiéndose acá están presentes en el 68 bis de la misma ley. Hay veces que se usa un lenguaje, digamos, muy parecido, pero básicamente la idea fue quedarse con el proceso que se establece en el 68 bis, que es lo que nosotros digamos, es como se ha ido operacionalizando el proceso de protección administrativa. Recuerden que la Ley de Garantías habla de protección administrativa y hace unos conceptos generales y después define unas funciones muy específicas. Lo que se ha ido haciendo es que el reglamento de protección administrativa toma los conceptos generales como orientaciones y luego lo que se va a ver más adelante es el proceso completo, digamos, más el procedimiento. Entonces esa es la idea de, digamos, de ajustar la ley a que no tenga los mismos contenidos dichos de distintas maneras en distintos lugares. A la página 45, ¿ya? Para que vayan quienes van trabajando con el touch o quienes tienen en papel. Ya, secretario. Entonces, en votación, el literal D, que elimina, como ya se explicó por parte de la subsecretaría, las letras E y F del artículo 66. Abierta la votación. Concluida la votación, Presidenta, es aprobada esta eliminación por la unanimidad de 11 votos. Secretario. Pasamos entonces a la página 45, numeral C. Presidenta, pasamos a la página 45, al literal E del numeral correspondiente aprobado por el Senado, que a su vez reemplaza en forma íntegra la original letra G, actual letra E del artículo 66 por la siguiente. Este es el nuevo texto aprobado por el Senado o propuesto por el Senado. Monitorear la situación vital de los egresados de los programas de protección especializada del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, con el objeto de detectar oportunamente la aparición de nuevos hechos que puedan ser constitutivos de riesgo,
amenaza o vulneración de sus derechos y que afecten su desarrollo integral y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo o derivar al procedimiento judicial según corresponda. Diputados, diputadas, ¿hay alguna palabra con respecto a este literal? Subsecretaria. Gracias. Solamente enfatizar que la discusión en el Senado fue de ser muchísimo más claro y más específico respecto de qué significa esto de monitorear la situación vital, porque tal cual está en la ley de garantía en otra parte, al parecer monitorear la situación vital, si me permiten, es como simplemente decir si la persona está viva o no, es un texto un poco raro. Por lo tanto, lo que se pone ahí, que esto tiene un objeto específico de detectar aparición de nuevos hechos y además iniciar un procedimiento administrativo o derivar al procedimiento judicial que corresponda, no solamente reportar qué es lo que está pasando con la persona egresada. Por eso no se cambian ni los parámetros de edad, ni se cambian ninguna de esas cosas, sino que se define que es algo que están haciendo las OLN hoy día, que al recibir una persona egresada que viene con un caso cerrado desde los tribunales, ese caso no solo tiene que registrarse como egresado, sino que tiene que tratarse en la medida en que en ese caso resulte alguna otra situación y por lo tanto iniciar los procesos administrativos o judiciales que correspondan, no simplemente hacer un seguimiento genérico a si la persona está o no está y qué pasó. Y de hecho, del total de casos que nosotros hemos recibido egresados en el último año y medio, alrededor del 80 y algo, 90%, hay que iniciar un tratamiento adicional, una intervención adicional. Entonces, esto viene de alguna manera a decir que el seguimiento es algo más que registrar si la persona, digamos, está viva o no. Esa es la idea de esta precisión que está acá y esta síntesis en esta función. Gracias, subsecretaria. Está con nosotros, diputados y diputadas, la señora Francisca González. Perdón, Paulina. Paulina Fernández, usted. Ah, ya. Paulina Fernández, que es de Aldeas Infantiles SOS Chile. Ok. Y la acompañan también la Red de Egresa y Proyecto B, que entiendo están acá Talía Arriagada, María, no, ya no está. Julio Cifuentes Silva y Francisca González. ¿Ellos son los que están? Ya. Ok. ¿Pero quién va a tomar la palabra? ¿Usted, señora Paulina? Es con respecto a al literal, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Ya, tiene la palabra. Ah, no, ya, ok. Ya. Pasamos entonces a la votación. Votamos, sí, porque no hay... Perfecto. En votación, Presidenta, este literal E del numeral 12, que reemplaza la letra E del artículo 66. En votación. Concluida la votación, Presidenta, esta modificación es aprobada también por la unanimidad de los 11 integrantes presentes. Pasamos a continuación a la letra F, que a su vez reemplaza el original literal H, que pasa a ser F, del artículo 66 de la ley 21.430 por el siguiente texto, dentro de las funciones de las OLN. F, acceder y utilizar el sistema de información y registro que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ponga a su disposición a fin de registrar todas las acciones relacionadas con la atención de casos y actualizar o ingresar los datos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias según corresponda, que sean sujetos de atención de la Oficina Local de la Niñez. De conformidad con el artículo siguiente, el sistema de información y registro aludido será parte del sistema de información
de la protección integral y deberá proveerle de la información necesaria para su funcionamiento respecto de niños, niñas y adolescentes sujetos de atención de las oficinas locales de la niñez. No es muy técnico, pero hay que explicar este enredo porque es un enredo de sistema. La ley de garantías establece este registro único como registro único y dice que el sistema de información es este SIPI, que es el Sistema de Información de Protección Integral. Lo que pretende este texto es reconocer que las oficinas locales de la niñez no solo llevan un registro único de los niños, sino que tienen un sistema de información y de gestión de los casos que son atendidos en la oficina local, que ese es un sistema que tiene que conectarse y de hecho está conectado con este sistema de información y registro, pero es un sistema propio. Y eso es bien importante porque no es solamente registrar qué niños estoy atendiendo, sino que lo importante es registrar qué es lo que está pasando con esos niños en el sistema que nosotros tenemos hoy día, que está en línea. Están los egresados del servicio de protección, están los niños que consultan, están los niños que son atendidos, de manera de poder llevar un mecanismo de seguimiento más detallado. Entonces, lo que hace esta propuesta es elevar este registro único de niños que hayan sido sujetos de protección administrativa a este sistema de información propio de la Oficina Local de la Niñez, que es provisto por el Ministerio y donde está registrado todo lo que la oficina local hace con los niños y no solo a aquellos que hayan sido beneficiarios directos, digamos, de alguna protección administrativa particular. Entonces, esa es la idea que está acá. No elimina para nada lo que la ley dice como sistema más global de información, donde hay datos administrativos y hay otros elementos, pero en la práctica se crea algo más que un registro único de nombres, sino que en el fondo de hecho los niños cada uno tiene su expediente, etcétera, y hoy día incluso estamos conectados con el Poder Judicial, de manera que el registro esté integrado propio para la OLN. Esa es la idea de lo que está acá. Sí, a su secretario. Secretario, ¿lo ponemos en votación entonces? En votación, entonces, el literal F del numeral 12 del proyecto aprobado por el Senado, que a su vez reemplaza la letra F del artículo 66 de la ley 21.430. ¿Abierta la votación? Estamos en la página 46. Página 46 del texto comparado hacia el final. Concluida la votación, Presidenta, es también aprobada por la unanimidad de los 11 integrantes presentes. Pasamos a continuación a la letra G. La letra G, que en el literal I, que ha pasado a ser G también, coinciden, introduce dos modificaciones. Intercala en el párrafo primero, entre las expresiones adolescentes y a la oferta, la frase junto con sus familias o quienes lo tenga bajo su cuidado y de las personas gestantes. Voy a darle lectura a la letra G compuesta en ese primer párrafo para lograr entender la modificación. La letra G vigente o I original dice articular la oferta dirigida a niños, niñas y adolescentes, especialmente la oferta de los servicios sociales vinculados al subsistema de protección integral de la infancia, Chile Crece Contigo, y la oferta del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, a través de redes intersectoriales a nivel comunal, regional y nacional, procurando el acceso a los niños, niñas y adolescentes
junto con sus familias o quienes lo tenga bajo su cuidado y de las personas gestantes, a la oferta social disponible y a los programas de protección especializados que se requieran. Así quedaría ese primer párrafo, según lo propuesto por el Senado. Y reemplaza el segundo párrafo en forma íntegra por el siguiente. En caso de detectar necesidades de programas o servicios para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en su territorio, la Oficina Local de la Niñez deberá informarlas a la Mesa de Articulación Intersectorial Comunal correspondiente de conformidad al artículo 75 bis de la presente ley. ¿Y qué dije yo? Dije intersectorial, perdón, corrijo, interinstitucional, perdón, comunal correspondiente de conformidad al artículo 75 bis de la presente ley. Y finalmente el literal 3 o numeral 3 elimina completamente los párrafos tercero y cuarto de esta letra I original G actual. Son esas cuatro modificaciones, perdón, esas tres modificaciones a esta letra. Al párrafo primero, segundo y elimina el tercero y cuarto. Gracias, presidenta. Como leyó el secretario, en la ley de garantías se establece la oferta vinculada al subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo. Ese subsistema tiene como usuarios, usuarias, como sujetos de atención desde la gestación hasta los 18 años. La propia ley lo estableció así. Antes era hasta la entrada primero básico, ahora está desde la gestación hasta los 18 años. Y por lo tanto, cuando se habla acá de la oferta de los servicios sociales, procurando el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la oferta, quedan, digamos, la gestación afuera. Y eso ha sido leído en términos de oferta programática, oferta pública, etcétera, como que en el fondo la ley de garantías no estaría cubriendo el periodo de gestación. Lo que se está haciendo aquí es ser explícito, de decir que si Chile Crece Contigo va desde la gestación hasta que los niños cumplen 18 años, entonces la oferta que se pone a disposición también tiene que cubrir el mismo periodo. Esa es la precisión que se está haciendo, además de ser explícitos, de decir que la oferta también es oferta a la familia y no solamente a los niños, ¿cierto? Si uno quiere hacer protección integral, hay cosas que es la familia la que necesita y no el niño en particular. Esa es la idea de lo primero. Y lo segundo es una simplificación de un procedimiento que está establecido por la ley, que si ustedes lo pueden apreciar, tal cual está establecido, es la comuna le dice a la región le dice al nacional, el nacional discute o sea, tiene una cantidad de pasos cuando para resolver oferta la mejor opción es trabajarlo a nivel comunal y de ahí la oficina local informará qué es lo que se necesita. Esa es la idea de las dos literales que se están discutiendo acá. Diputado Melo tiene la palabra. Perdón, Mesa. Melo, no, diputado. Me saco los lentes y me parezco más. No, presidenta, muchas gracias. Es solo una cuestión muy específica respecto de pedir la separación de la votación, o sea, que votemos por separado el primer literal. Yo estoy de acuerdo con todo el texto que se propone. En general he votado a favor de todas las modificaciones que vienen, no las del Senado, las que trae el Ejecutivo, pero no voy a participar con mi voto de un texto que invisibiliza a las mujeres embarazadas. Personas gestantes son las mujeres embarazadas. Yo, si es que se cambiara ese concepto por el que corresponde, que es embarazadas, podría votar ese número también a favor, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Celedón tiene la palabra. Es una observación, me parece excesiva la palabra oferta, tremendamente ambigua en relación a esto, no son artículos de comercio. Yo creo que debiese emplearse la palabra programa, articular los programas que se refieren a los niños, digamos, porque otra cosa además que se repite 5 o 6 veces
en un párrafo. Eso. Gracias, diputado. Sí, con respecto a lo que dice el diputado Celedón, a mí me hace sentido, ¿ah? De hecho, cuando uno habla, efectivamente se habla de oferta programática de los servicios, cuál es la oferta que tienen los servicios, pero creo que ahí igual pudiese cambiarse la palabra oferta. No sé, subsecretaria, si se puede cambiar. Presidenta, yo personalmente creo que en realidad el término correcto es beneficios y servicios. Eso hace el conjunto de los elementos que están a disposición para poder, esos beneficios y esos servicios se expresan en programas, pero en realidad hay beneficios y hay servicios, ¿cierto? Eso es lo que compone lo que uno llamaría, como usted bien dice, la oferta programática, que no es cualquier oferta, sino que ahora, cambiar eso con lo que yo, o sea, sería casi maravilloso que se dijera beneficio y servicio, implica hacer un cambio muy sustantivo al lenguaje que usa la ley de garantía. La ley de garantía está llena de la palabra oferta. Entonces yo no sé cuánto eso se puede hacer. Lo mismo, si le queremos poner oferta programática para ser más específico y no la oferta de un producto, igual habría que hacer digamos, cada vez que diga oferta, tiene que uno referirse a oferta programática. No sé si me explico, porque no es solo lo que está acá, sino que es la ley completa que usa esa denominación. Y que la ley del servicio sí, sí. Entonces, o sea, técnicamente es más correcto decir o oferta programática o beneficios y servicios, que es lo que uno entrega, ¿cierto? Pero Gracias, diputadas. Mix. Gracias, Presidenta. No, yo me voy a referir a propósito de la observación del diputado Mesa a través suyo, Presidenta, respecto de la letra I, me imagino que tiene que ver con las personas gestantes, ¿no? Si esta discusión que se dio en el Senado, y es una discusión que en el periodo pasado lo vimos fuertemente, varias leyes quedaron sujetas a esa definición, como la ley Dominga, por ejemplo, que habla de la muerte perinatal, y varias otras que se aprobaron en esa época, concordaron todas y se armonizaron en relación a que contuviera el término persona gestante más allá de lo que ideológicamente o cada uno pueda creer, sino que el sentido de la ley tiene que hablar con otras, tiene que referirse a lo mismo para la hora de la interpretación. Entonces a mí o sea, yo no sé si hay una solicitud de votación separada, pero yo quería igual hacer esa observación. Si el Senado, que sabemos que no somos un Senado progresista, por decirlo de una forma, ¿no? Sino que entiende que la mayoría de las leyes que se han terminado de tratar en el Senado han incluido el concepto de persona gestante precisamente en la lógica de que tienen que hablar unas con otras. Entonces, yo ahí haría esa observación, independiente de la solicitud que se acaba de hacer, que quiero defender el hecho de que allí diga y de las personas gestantes. Eso, presidente. Gracias, diputada Mix. Subsecretaría, con respecto a mí me parece que, no sé si se puede cambiar por oferta programática. ¿Se puede quedar o va a quedar como puede o no puede? Ya. 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 Y con respecto a lo que indica acá subsistema de protección integral, a mí me parece que ahí sí está bien aplicado, ¿no? Porque es el subsistema y es distinto a lo que hablábamos hace un... Ya, ok. Presidenta, mire, respecto de la solicitud de votación separada que formula fundadamente el diputado Mesa, esa sola solicitud de votación separada es en sí misma una indicación. Ese es el tratamiento que tiene. Y como tal, la solicitud debe ser sometida a votación. Una vez que se aprueba como tal la solicitud, se somete a votación en forma separada la indicación. A menos que la comisión se allane simplemente y nadie se oponga a que se someta en forma separada. Caso contrario, la sometemos a votación. Ustedes dirán. José León tiene la palabra.
Yo estoy viendo el diccionario y la palabra gestante significa embarazada. Entonces, me pareció que el diputado señor Mesa quería usar el concepto de embarazada, pero en el diccionario gestante y embarazada es lo mismo. Para tranquilidad del diputado, si es que tuviese alguna... Tengo una duda, secretario, con lo que plantea, porque en la discusión de la multa en la Comisión de Gobierno Interior respecto a la nosotros llevamos una indicación, una solicitud de votación separada para eliminar parte de la indicación. Es decir, que se eliminara el 3 y no el 0,5, ¿no? Y la explicación del secretario general fue que no podía ser, porque tenía que tener un relato, un sentido. No puedo borrar una palabra porque sea una palabra que me incomode, por eso nos rechazó y la declaró inadmisible. Entonces, en ese sentido, solo podría ser una indicación nueva y no separar la votación del Senado. Eso nada más. Sí, lo que pasa es que en este caso la solicitud del diputado Mesa es bien precisa. Son tres modificaciones que este numeral tiene, y lo que él solicita es que la primera de aquellas modificaciones por sí sola se someta a votación separada. Él no está pidiendo votar separadamente el concepto personas gestantes. Él está pidiendo votar en forma separada el literal I o 1 romano, eh, separadamente del 2 y del 3. Pues él argumenta, y así lo entiendo yo, que si sometemos a votación los tres literales de la misma manera, respecto de los otros dos cuales él está dispuesto a votar en favor, no así respecto del uno, y por eso él fundamenta y arguye su derecho a pedir votación separada. Lo que yo propongo es que la comisión considere acceder a esa solicitud, y si alguien se opone, lo tenemos que someter a votación. Secretario, ¿les parece poder votar de manera separada? O si no, lo sometemos a votación. ¿Sí? No, entonces lo sometemos a... Pero, secretario, vamos a someter a votación para que la solicitud del diputado Mesa, ¿ya? Para que quede claro, es la solicitud del diputado Mesa. Exacto. Votemos entonces. Entonces, lo que se somete a votación en este primer momento no es nada del texto, sino que la sola solicitud del diputado Mesa de votar en forma separada el literal I o 1 de esta modificación letra G a la letra G del artículo 66 de la Ley de Garantías. En votación, esa solicitud. Diputado Celedón. Concluida la votación, Presidenta, se pronunciaron a favor 7 de los presentes, 3 en contra y una abstención. Por lo tanto, se aprueba la solicitud del diputado Mesa. Ahora pasamos a una votación de contenido, que es votar en forma separada la primera modificación a la letra G de este artículo 66. Y le doy lectura nuevamente, porque ya ha pasado un rato largo, para entender esta modificación. La letra G dirá: articular la oferta dirigida a niños, niñas y adolescentes, especialmente la oferta de los servicios sociales vinculados al subsistema de protección integral de la infancia Chile Crece Contigo, y la oferta del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia a través de redes intersectoriales a nivel comunal, regional y nacional, procurando el acceso de los niños, niñas y adolescentes, junto con sus familias o quienes los tengan bajo su cuidado, y de las personas gestantes, a la oferta social disponible y a los programas de protección especializada que se requieran. Ese es el texto en votación, Presidenta. Abierta la votación.
Finalizada la votación, Presidenta, es aprobada, pues obtiene 6 votos a favor, 4 en contra y una abstención. A continuación, sometemos a votación las otras 2 modificaciones de la letra G, que consisten en reemplazar el numeral 2, el párrafo segundo de esta letra G, y eliminar los párrafos tercero y cuarto con las implicancias que ya explicó la subsecretaria. Estamos cargando la votación. Deme un segundito, Presidenta, por favor. ¿Abierta la votación? Sí. Finalizada la votación, Presidenta, resultaron aprobados estas 2 modificaciones por unanimidad de los 11 integrantes presentes. Pasamos a continuación a la letra H de este numeral 12, que modifica el artículo 66 de la ley 21.430, que incorpora un inciso final, es decir, luego de la enumeración de todas las atribuciones de las oficinas locales de la niñez, agrega un inciso final que dispone: un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará los procedimientos detallados que las oficinas locales de la niñez deberán seguir en el cumplimiento de sus funciones, en particular el procedimiento para la apertura de procesos de protección administrativa, para la adopción de medidas de protección y para la derivación de casos a los tribunales de familia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 71 y 72, los que, en todo caso, deberán respetar las garantías de un debido proceso y todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tiene la palabra. Breve, gracias, Presidenta. Muy breve. En realidad, como se eliminaron algunos literales en términos del procedimiento y se simplificó el procedimiento, había que mantener la norma de que hubiera un reglamento que ahora regulara, ¿verdad? Que en la práctica va a ser la actualización del reglamento que tenemos ahora, que pusiera en el fondo, que actualizara los procedimientos a lo que se acaba de aprobar. Esa es la lógica de este numeral, es simplemente un traslado. La palabra. Gracias, Presidenta. Entiendo que no es que se tenga que dictar un nuevo reglamento, sino que se va a tener que actualizar. Entonces, me surge la siguiente duda. ¿Qué tanta incidencia tendrá en la aplicación de cómo va a quedar la ley ahora una vez que quede completamente armonizada? Mientras no se dicte esta actualización del reglamento. ¿Por qué? Porque sea una cuestión en la que este y el anterior gobierno han fallado notablemente en la dictación de reglamento en tiempo y forma. Hay leyes que llevan 7 años esperando reglamento, han pasado 2 gobiernos y no vaya a ser que todo lo que ocurre con muchas leyes que salen aprobadas acá en el Congreso, que se logran consensos relevantes y después queda ahí en el limbo la legislación. Entonces, esta actualización es compleja de hacer. ¿Existirá, al menos de forma verbal, de parte de la subsecretaría un plazo autoimpuesto, entendiendo que no va a haber un plazo legal establecido para que esta armonización finalmente, luego de que se convierta en ley, pueda estar ejecutada, Presidenta? Muchas gracias. Diputado, subsecretario tiene la Gracias, Presidenta. Le agradezco, diputado, la pregunta, porque usted tiene razón, hay algunas cosas que quedan ahí durmiendo el sueño lo justo. Esto es una actualización que no es una actualización de mayor complejidad, porque las normas que estamos poniendo aquí en realidad vienen de la experiencia de lo que estamos implementando. Por ejemplo, la relación de la derivación de los casos hacia y desde el Poder Judicial. Hoy día son elementos que están en un protocolo de actuación que tenemos incluso de trabajo en línea con el Poder Judicial. Por lo tanto, esa parte que podría ser más compleja porque hay otra institución que tiene que intervenir
y estar de acuerdo. Eso hoy día está resuelto en el protocolo y la idea sería simplemente tomar el protocolo y ponerlo en el reglamento. Eso incluso es un auto acordado de la Corte Suprema. Entonces, no le vemos mayor dificultad a eso. Hay algunos plazos en la ley a propósito digamos, en los transitorios, pero no solo el compromiso, sino que el plan nuestro es que esto rápidamente se pueda pasar a reglamento. Tenemos la ventaja además que este reglamento es un reglamento que va a estar, digamos, expedido únicamente por la subsecretaría y el ministerio y no tiene que pasar por varios otros pasos que son los que a veces demoran los reglamentos. Entonces eso está previsto. Secretario, podemos En votación entonces esta última modificación al artículo 66 que consiste en incorporar el inciso final ya explicado. Abierta la votación. Concluida la votación, Presidenta, es aprobado también por la unanimidad de los 11 presentes. Pasamos a continuación al numeral 13, nuevo, de este artículo primero del texto que estamos debatiendo, que modifica la ley 21.430 e incorpora a continuación del artículo 66 de aquella ley un nuevo artículo 66 bis. El artículo 66 bis se denomina Sistema de Información de Protección Integral y Sistema de Información y Registro. El Sistema de Información de Protección Integral es un sistema de datos personales e información de niños, niñas y adolescentes destinado especialmente a la gestión e interoperabilidad de la información para la protección integral de sus derechos. Este sistema será administrado por la Subsecretaría de Evaluación Social con el apoyo técnico de la Subsecretaría de la Niñez y estará habilitado para recibir y entregar información cuando ello sea necesario y procedente. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, podrá solicitar fundadamente información a los órganos del Estado, los que, actuando en el marco de sus competencias, la proporcionarán para el funcionamiento de este sistema. Los órganos requeridos no proporcionarán la información cuando exista fundamento legal que lo justifique. El Sistema de Información de Protección Integral estará compuesto por el Sistema Integrado de Información, Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, al que alude el artículo 31 de la Ley 21.302. El Instrumento de Detección de Factores de Riesgo, regulado en la letra C del artículo 66 de la presente ley, y el Sistema de Información y Registro aludido en la letra F del mismo artículo. El Sistema de Información y Registro será administrado por la Subsecretaría de Evaluación Social con el apoyo técnico de la Subsecretaría de la Niñez y estará habilitado para recibir y entregar información cuando ello sea necesario y procedente para asegurar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. La información contenida y administrada por este sistema estará disponible para las oficinas locales de la niñez y los órganos del Estado que hayan suscrito un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social y de la Subsecretaría de la Niñez, siempre resguardando la confidencialidad de los datos de conformidad con la legislación vigente. En dichos convenios se deberán especificar los fundamentos legales, fines y datos que se transfirieren. Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, suscrito por el Ministerio de Hacienda, regulará la estructura, contenido y administración del Sistema de Información de Protección Integral, del Sistema de Información y Registro y del Instrumento de Detección de Factores de Riesgo y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuado funcionamiento. Este artículo nuevo, Presidenta, tiene a su vez dos indicaciones del Ejecutivo. La primera de ellas para intercalar en el inciso primero entre el punto seguido, que termina entre las palabras sistema y los, el siguiente párrafo, o la siguiente frase más bien nueva,
sin dejar de ser el mismo inciso, se velará especialmente por la interoperabilidad y el traspaso de información que favorezca intervenciones integrales, oportunas, eficientes y adecuadas de niños, niñas o adolescentes. Y una segunda complementación en el inciso segundo, entre las expresiones estará compuesto por y el sistema integrado de información. La siguiente frase: las plataformas que traten de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la protección de sus derechos, especialmente por, y sigue el sistema integrado. Entonces queda compuesto el artículo 66 bis, tal como lo aprobó el Senado, con las dos complementaciones que propone el Ejecutivo, Presidenta. Diputados, diputadas, ¿hay alguna palabra con respecto a esto? ¿No? Lo sometemos a votación entonces. ¿Todos juntos? Sí, Estamos terminando en la página 54. 54. Efectivamente, es una votación extensa que se inicia en la página 51, comprende todo el artículo 66 bis nuevo y las dos indicaciones del Ejecutivo a sus incisos primero y segundo. Vamos a hacer la votación compuesta del artículo con las dos indicaciones tal como quedaría integrado. ¿Me da un segundito, Presidenta, mientras lo digitamos? Abierta la votación, Presidenta. Concluida la votación, Presidenta, este nuevo artículo 66 bis y las dos modificaciones propuestas por el Ejecutivo resultan aprobadas por la unanimidad de 11 de los diputadas y diputados presentes. La mesa tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. Para hacer una solicitud en vista de nuestros invitados, los expositores invitados, porque yo entiendo que reglamentariamente hay que esperar a que lleguemos a votar los artículos respecto a los cuales ellos se van a referir. No lo sé, y aquí a lo mejor me dirán ellos mismos que no, por usted me presenta, si es que están disponibles a venir en otra oportunidad. Entiendo muchas veces que venir desde Santiago a Valparaíso a exponer una comisión y que en este caso no porque nosotros no queramos, sino que porque reglamentariamente estamos medio atrapados, no alcancen a exponer, nos quedan media hora más o menos de comisión. Eh, si es que pudiésemos invertir el orden de la votación y pasar al menos a escucharlos respecto de lo que ellos nos tienen que decir, a menos que estén disponibles para venir en otra oportunidad. Lo dejo ahí a su criterio, Presidente. Muchas gracias. Sí, yo no alteraría el orden de la votación, pero sí no hay problema en poder escucharlos con respecto, o si ustedes están dispuestos a volver cuando nos toque votar el artículo que ustedes quieren hacer alguna observación. Efectivamente no tenemos ningún problema en volver porque el tema de la situación de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad en el sistema de protección es tan compleja hoy día que vendremos todas las veces que sea necesario para plantear nuestra propuesta de indicaciones al artículo 3º de la ley 21.302. Así que vamos a estar disponibles. Ok, gracias, señora Paulina. Continuamos, Presidenta.
retomamos la votación en el artículo, en la página 54, en el numeral 14, original 12, que modifica el artículo 67 de la ley 21.430 en el siguiente sentido. Elimina en el inciso primero de este artículo 67 la frase final de este artículo primero que dice actualmente: si el niño, niña o adolescente se encontrare sujeto a una medida de cuidado alternativo, conocerá del caso la oficina con jurisdicción en el lugar de domicilio de la familia de acogida o residencia de protección, según fuere el caso. No hay indicación sobre ese punto. Gracias, Presidenta. La eliminación responde al tema de cuál es el papel de la Oficina Local de la Niñez. En el caso de cuidado alternativo, la única sede que opera es la sede judicial y por lo tanto el caso se ve en la jurisdicción del juzgado correspondiente. No hay opción, no hay posibilidad de elegir si se ve en la OLN o se ve en el procedimiento judicial. Cuando se trata de cuidado alternativo, y por eso pensamos que es mejor, y esa fue la conversación que se tuvo, que se deje general, de manera que, como dice más abajo, que aplique exactamente para el tema que corresponde. Pero aquí, como se hablaba específicamente de cuidado alternativo, se produce una incompatibilidad porque la OLN no se puede pronunciar en un caso de cuidado alternativo. No es sede para el cuidado alternativo, la ley deja eso de responsabilidad exclusiva de los tribunales de familia. La OLN no puede intervenir en una decisión respecto de cuidado alternativo, siempre es una medida de protección judicial. Sí, con esta explicación, Presidenta, se somete a votación este numeral 14 para eliminar la frase final del inciso primero del artículo 67 relativo a la competencia jurisdiccional. Abierta la votación. Concluida la votación, Presidenta, este numeral es aprobado por la unanimidad de los 11 presentes. A continuación, pasamos al numeral 15 y nos cambiamos de título dentro de la Ley de Garantías al título tercero, denominado de la protección integral, para reemplazar en este título tercero la denominación del párrafo cuarto. El párrafo cuarto actualmente se llama de las medidas de protección administrativas y lo aprobado por el Senado propone reemplazarlo por el siguiente denominación: de los procedimientos de protección administrativos y judiciales y de las medidas de protección administrativas. ¿O algún diputado o diputada que tenga alguna duda? No, entonces vamos a votar. Lo que se va a someter a votación, Presidenta, entonces, es el cambio del epígrafe del párrafo cuarto del título tercero, que pasa a complementarse con los procedimientos de protección administrativos y judiciales y de las medidas de protección administrativa. ¿Abierta la votación? Abierta. Concluida la votación, Presidenta, esta denominación del párrafo cuarto es igualmente aprobada por la unanimidad de los 11 presentes. Pasamos a continuación a la modificación del numeral 16, que introduce en el artículo 68, dentro de este nuevo párrafo, dentro de este párrafo cuyo nombre ha cambiado, las siguientes modificaciones. La primera, en el inciso primero, las siguientes modificaciones. Incorpórase en el encabezamiento, a continuación de la voz protección, la segunda vez que aparece, la palabra administrativa, de forma que quedaría, artículo 68, medidas de protección administrativa. Las oficinas locales de la niñez podrán aplicar las siguientes medidas de protección administrativa. Y ahí empieza la enumeración. La segunda modificación, reemplázase en el literal A,
la palabra vulneraciones por amenazas y vulneraciones de derechos. De forma que esta medida de la letra A queda derivar al niño, niña o adolescente y su familia, conjunta o separadamente según el caso, a uno o más programas ambulatorios de protección social, de orientación y apoyo para el cuidado y crianza, fortalecimiento y o revinculación familiar, prevención de amenazas y vulneraciones de derechos, tratamiento y rehabilitación de los perjuicios ocasionados por estas y vínculo con redes de apoyo estatal, social y comunitaria. Y una tercera modificación para intercalar a continuación del literal F el siguiente literal G, es decir, una nueva medida, y readecuar la denominación posterior, que será letra G, derivar al niño, niña o adolescente junto con su familia a programas ambulatorios del Servicio Nacional de Protección Especializada. Esa es la primera modificación, la letra A, Presidenta. Que quisiéramos resaltar acá. Uno, el agregar amenazas antes de vulneraciones es muy importante porque eso amplía el ámbito de la protección administrativa y por lo tanto permite que se usen las medidas de protección administrativa ante una amenaza y no esperar la vulneración y por lo tanto va dentro del espíritu, ¿verdad?, que tiene la ley. Y lo segundo es que esta incorporación de este literal G es fundamental porque hoy día la oficina local no puede directamente derivar casos a los programas del servicio de protección. Y se ha detectado que en vez de ir a los tribunales para que se genere una cierta derivación, etcétera, los planes de intervención de protección administrativa pueden incluir esa derivación directa y hace que se acorten entonces los plazos y el trabajo con los niños. Por eso que se agregó como una medida específica, de manera que le quede claro a los gestores de casos que pueden hacer esas derivaciones dentro de su plan de intervención y no tengan ninguna confusión acerca de derivar los casos al sistema judicial. Esa es la importancia para nosotros de incorporar esa como una medida explícita. No significa que las medidas de protección no puedan ser otras adicionales, pero estas por lo menos son el menú básico de medidas de protección administrativa que la ley establece. Presidenta, voy a proponer a la comisión votar las modificaciones completas del artículo 68, porque tal como explicó la subsecretaria, efectivamente en los siguientes incisos se desarrolla esas medidas de protección. Por lo tanto, le doy lectura a la modificación contenida en la letra B, que reemplaza en el inciso segundo, porque las listadas en el inciso primero, es decir, aquellas que están listadas con literales A la H, están en el inciso primero, luego el inciso segundo, para reemplazar la frase siga siendo gestionado por la oficina local de la niñez competente y que ésta adopte respecto del mismo, lo reemplaza por la siguiente frase: que no sea derivado a la línea de acción de cuidado alternativo, podrá seguir siendo gestionado por la oficina local de la niñez competente, la que podrá adoptar respecto del niño, niña o adolescente y o su familia todas las medidas de protección administrativas que sean procedentes. Y una última modificación que reemplaza el inciso final íntegro por el siguiente: en casos de urgencia, las medidas de protección administrativa señaladas podrán ser adoptadas de oficio por la Oficina Local de la Niñez en el plazo máximo de un día hábil contado desde que tome conocimiento del caso, sin necesidad de suscribir los acuerdos a los que se refiere el artículo 72 de la presente ley. En votación, si no hay consulta, Presidenta, el artículo, las modificaciones completas al artículo 68 de la Ley de Garantías. Letras, el 14 o 16 completo, letras A, B y C. Concluida la votación, Presidenta, es aprobada por la unanimidad de los presentes, 10 votos.
A continuación, el numeral 17, original 15, es para agregar, luego de este recién modificado artículo 68, un nuevo artículo 68 bis, que se denomina del procedimiento de protección administrativa de derechos. El procedimiento de protección administrativa de derechos tiene por objeto preservar o restituir el ejercicio de derechos amenazados o vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Para efectos de determinar la procedencia de un procedimiento de protección administrativa, se deberá tener en especial consideración la falta de reconocimiento o problematización de la situación por parte de los cuidadores del niño, niña o adolescente, o la insuficiencia de recursos personales o familiares para abordarla. El procedimiento de protección administrativa podrá ser de tipo universal o especializado. El procedimiento de protección administrativa se entenderá como universal cuando el plan de intervención personalizado contemple una o más medidas de protección administrativas dirigidas a fortalecer el rol protector de la familia y asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes a través de sesiones de intervención social y acompañamiento familiar, la derivación a programas, prestaciones, beneficios o servicios. El procedimiento de protección administrativa se entenderá como especializado cuando el informe de diagnóstico de protección especializada constate que se requiere de una atención provista por la oferta del Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y adolescencia. Este es el nuevo artículo 68 bis sin ninguna indicación, Presidenta. ¿Sí? Abierta la votación, Presidenta. Concluida la votación, resulta igualmente aprobado, Presidenta, este nuevo artículo por la unanimidad de los 10 integrantes presentes. Pasamos a continuación al numeral 18 de este artículo primero, que modifica a su vez el artículo 70 de la ley 21.430 en el siguiente sentido. Tiene dos modificaciones. La primera de ellas es para, en el inciso primero, agregar a continuación de la expresión medidas administrativas la siguiente frase, por parte de terceros, y para reemplazar la frase inciso primero del artículo precedente por artículo 68. Le voy a dar lectura a este inciso primero del artículo 70, compuesto como queda con el texto aprobado por el Senado. El artículo 70 se denomina órganos competentes para la adopción de medidas de protección y medidas ante el incumplimiento de las medidas administrativas por parte de terceros. Ahí queda su nombre. Las medidas de protección administrativas referidas en el artículo 68 serán adoptadas por las oficinas locales de la niñez sin perjuicio de las competencias específicas que tengan los demás órganos de la Administración del Estado, cuya acción deberá solicitar y gestionar cada vez que sea necesario para la protección adecuada de los niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento de los principios de coordinación, articulación e intersectorialidad, debiendo los órganos del Estado actuar con eficiencia y celeridad. Y la segunda modificación es reemplazar íntegro el texto del inciso segundo por el siguiente. En los casos en que las personas naturales o jurídicas privadas que no hayan suscrito un acuerdo de plan de intervención personalizado impidan de forma grave, injustificada y reiterada el cumplimiento de una medida de protección administrativa, el tribunal con competencia en familia, a requerimiento de la Oficina Local de la Niñez, podrá solicitar el auxilio de las policías para el cumplimiento de la medida, apercibir con multa que no excedan de 10 unidades tributarias mensuales, u ordenar el arresto hasta por 15 días, lo que será determinado prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de repetir el apremio las veces que considere necesario. En el caso que el impedimento de forma grave, injustificada y reiterada se produzca por una persona jurídica de derecho público que no haya suscrito el plan de intervención personalizada, el tribunal con competencia en familia oficiará al jefe de servicio para que informe al tribunal. Estas dos modificaciones no tienen indicaciones, Presidenta.
Lo ponemos en votación. En votación, entonces, las modificaciones al artículo 70 de la ley 21.430, Presidenta. Tanto al inciso primero como el nuevo inciso segundo. Concluida la votación, Presidenta, este numeral 18, que modifica el artículo 70, resulta también aprobado por la unanimidad de 10 votos de los presentes. Pasamos al numeral 19 de este artículo primero, que a su vez modifica el artículo 71 de la ley 21.430. Perdón. Como muy seguida, como en el artículo, en los casos que padre, madre, persona responsable de su cuidado, cualquier otra persona impidan la ejecución del lado las medidas, las incumplan del modo grave o las contravengan, después, espérate, vuelve, la nombra como 3 veces, medida, así como un artículo muy cortito. No, acá en la corrección, no, en la propuesta. Entonces mi pregunta era si no había una opción de reducirla o de la misma, no sé, suena redundante, no sé si lo pudieron leer, ¿sí? ¿No les pareció raro? Sí, es que me sonó muy... Sí, dice... 32 en el inciso segundo. En los casos que las personas naturales, hay una medida, y después que esta medida, no sé si de alguna forma, con la atribución que se tiene... Sí, diputada, como lo he dicho en oportunidades anteriores, efectivamente, sin perjuicio del texto que se aprueba y de la voluntad de la comisión, al momento de transcribir los textos aprobados, la Secretaría goza de algún grado de libertad de edición, como yo le llamo, y corregimos gramaticalmente, o más bien la redacción del texto. Se aplican normas de técnica legislativa para evitar reiteraciones, redundancias, referencias de plural a singular que he detectado también en otras partes del texto, así que no hay inconveniente en eso, Presidenta. Y también lo hace luego la Secretaría General, es decir, hay un doble sedazo sobre ese punto. Mientras no se modifique el texto. No se puede modificar en la voluntad de la comisión de ninguna manera. Así es, Presidenta. Pasamos al numeral 19 de la página 63, que, como decía, modifica el artículo 71 de la Ley de Garantías en 2 puntos, en 3 puntos. En primer lugar, para reemplazar en el inciso primero la expresión artículo 65 por artículo 66, lo que es una mera adecuación simplemente de orden, que aprovecho la oportunidad, y ya que hablábamos recién de la revisión, nosotros volvemos a revisar, porque eventualmente también puede haber un error al referirse al artículo 66, posiblemente, así que se vuelve a revisar, para eliminar en el inciso segundo la palabra riesgo, es decir, a su vez la derivación de los casos de amenaza o vulneraciones de derechos, ya no se hablará de riesgo de, para reemplazar en el numeral 2 de este inciso segundo la frase la no adherencia al plan de intervención por la siguiente frase: el incumplimiento grave, reiterado e injustificado del plan de intervención personalizado por parte de quienes suscriben el acuerdo. Y luego, finalmente, para reemplazar los incisos tercero y cuarto por los siguientes incisos, tercero y cuarto. La Oficina Local de la Niñez y los tribunales de competencia en familia, como órganos facultados para dictar medidas de protección en favor de niños, niñas y adolescentes, cumplirán sus funciones en permanente coordinación entre sí y en coordinación con el resto de los órganos del Estado,
con competencia en la materia, especialmente el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando proceda. Dictada una medida de protección administrativa o judicial que consista en la derivación de un niño, niña o adolescente a uno de los programas de las líneas de acción del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dicho servicio determinará el o los proyectos a los que deba ingresar. El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia deberá dar cumplimiento a la medida de protección ordenada en la resolución respectiva. De la precisión. En el reemplazo de la no adherencia al plan de intervención por esta precisión de incumplimiento grave, reiterado e injustificado, es sumamente importante porque es demasiado vaga y demasiado opinable la no adherencia. Y por lo tanto discutimos bastante en la comisión del Senado de que buscar un conjunto de elementos que sean más objetivos, como el incumplimiento, en fin, que se puede medir, versus el que yo estime que la señora o la persona no está adhiriendo al tratamiento. Esa es por eso una voz más fuerte que lo que estaba antes. Se someterán a votación, Presidenta, entonces todas las modificaciones al artículo 71, según se explicó. Diputado Celedón. 71. 3 modificaciones al artículo 71. Después. Ujú. A ver, déjame ver. Resultado, Presidenta. Estas modificaciones al artículo 71 son aprobadas por la unanimidad de 9 votos. Subsecretaria, le damos las gracias por haber participado nuevamente en la comisión. En la votación la vamos a dejar hasta acá. Terminamos en la página 64, 66. Ah, sí, 66. Sí, y continuamos la próxima semana con el artículo 72. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.